Muy buenos días, jóvenes. Sean ustedes pues bienvenidos hoy día a la clase de Educación para la Ciudadanía. Vamos a empezar pues como todos los días con un mensaje muy bonito pues acerca, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein, ¿sí? Como bien dice este mensaje, el mundo educativo es maravilloso, ¿no? El saber aprender, el saber enseñar, pues es un día a día. Todos los días aprendemos de lo que nos enseñan en cada una de nuestras asignaturas, ¿no? La que ustedes diariamente pues ven con diferentes docentes, ¿no? Entonces, no lo consideren el estudio como una obligación, sino como la oportunidad de ustedes de aprender en este bello mundo del saber. Jamás en la vida se deja aprender. Día a día, pues todos aprendemos de diferentes maneras, ¿no? Con estudio o con nuestro diario vivir. El tema de esta semana, ¿sí? O de hoy día en nuestra clase, pues es evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades uno, ¿no? O sea, es decir, la primera parte, pues, de este tema, ¿no? Lo que es evolución histórica. Si bien ustedes saben, pues, en cada una de nuestras clases, pues, tenemos un objetivo de aprendizaje, ¿sí? Dentro de ese objetivo de aprendizaje, pues, es construir un significado históricamente ya fundamentado, ¿sí? Que ustedes, pues, de una u otra manera puedan conocer, ¿sí? Socialmente, comprometiendo de esta manera a la ciudadanía, ¿sí? Para discernir pues, los significados de la actividad sociopolítica de los individuos y saber demandar y ejercer los derechos, así como cumplir los deberes que los sustentan, ¿no? Ese es el objetivo del aprendizaje de esta clase, pues hoy día vamos a analizar, vamos a conocer, pues vamos a interactuar, ¿sí? En nuestros pues conocimientos, ¿no? De pronto ustedes van a conocer cosas pues que no conocían o que van a darse cuenta pues de la forma como vivían anteriormente pues estos pueblos indígenas, ¿no? Como bien dijimos, el tema es evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades, parte uno, ¿no? Para nosotros poder comprender pues cada uno de estos temas acerca de estas demandas sociales que tuvieron estos pueblos y estas nacionalidades, pues al Estado ecuatoriano, ¿sí? Es preciso pues realizar un abordaje, ¿no? Vamos a realizar ese conocimiento histórico, cuáles fueron esos factores que motivaron a estos pueblos a a hacer protestas, ¿no? Ustedes saben que eh, hoy en día, pues nosotros gozamos de derechos y también de obligaciones, ¿sí? Anteriormente, las personas pues no tenían libertad de expresión para poder pues eh, demandar o denunciar pues ciertos tipos de maltratos, ¿no? En esa época, en ese proceso, implicó pues una imposición del dominio español, ¿no? ¿Qué queremos decir con esa imposición del dominio español? ¿Sí? Que había pues ese dominio hacia nuestros pueblos indígenas, ¿no? Que no teníamos independencia, que no teníamos esa manera de decir, no, yo no hago esto, ¿no? Entonces, estábamos bajo esa imposición, ¿no? Al menos los pueblos en esa época estaban bajo ese dominio, ¿sí? Bajo un dominio español en el cual pues este dominio español pues tenía un sometimiento en calidad de servidumbre, ¿no? Miren, este dominio español sí mantenía o tenía en calidad de servidumbre a estos pueblos y a estas nacionalidades. Cuando nosotros hablamos de servidumbres, también hablamos del maltrato infringido a la población autóctona,
conjuntamente con la expansión de enfermedades nunca antes conocidas en estas tierras. Cuando nosotros hablamos de enfermedades, hoy en día, pues en nuestra actualidad se nos viene, lo primerito es la pandemia por la que todos pues estamos pasando y lo que ha obligado de una u otra manera pues tener estas clases de manera virtual, ¿no? Debido a la pandemia pues es- hemos tenido pues que para salvaguardar la vida pues de nosotros, de ustedes como chicos, jóvenes y de toda la población pues hemos tenido que recurrir pues a estos medios digitales, ¿no? Para poder darle continuidad a la educación. Estas enfermedades pues nunca antes conocidas en estas tierras, ¿sí? Provocó la mortandad de la mayor parte de los habitantes indígenas del continente, ¿sí? Si ustedes pueden relacionar ese tiempo histórico, ¿sí? Eh, lo relacionamos a nuestra actualidad, ¿no? Que debido a esta pandemia, pues ha también provocado una mortandad, ¿sí? De parte de todos los ecuatorianos, y no solamente de los ecuatorianos, sino también a nivel mundial. Hemos escuchado pues en diferentes noticias cómo ha habido pues personas que han perdido la vida en esta dura batalla llamada COVID, ¿no? Entonces, estas demandas indígenas en la colonia, pues provocada o originada por los pueblos indígenas, ellos, ¿cuál era la demanda de ellos? La demanda de ellos era por tener un mejor trato de vida, ¿sí? Para poder pues dejar de ser cruelmente reprimidos, para dejar de ser cruelmente pues castigados, ¿no? Porque si bien podemos darnos cuenta pues que eran en calidad de servidumbre, ¿sí? Los castigaban cruelmente, no podían reclamar. Si ellos cosechaban sus tierras, pues las personas o los terratenientes, los que eran dueños pues de las grandes expansiones de tierras, pues se apropiaban de esos recursos que ellos como pueblo tenían, ¿no? Entonces, esas fueron una de las tantas demandas que hicieron pues los indígenas para poder pues tener una mejor calidad de vida, ¿no? Era muy poco lo que ellos podían decir porque vivían en condición de servidumbre, como ya lo mencionamos anteriormente, negada toda posibilidad pues de expresión, ¿no? Vivían en esa época donde no se podía reclamar, donde no se podía opinar, ¿sí? Entonces, hoy en día eso es diferente, ¿no? Porque hoy en día todos podemos opinar, pues así las personas no estén de acuerdo con nuestro criterio. Si bien decimos que un indígena peruano, Felipe Guamán, pues aprendió a escribir porque se crió con curas, ¿sí? Entonces, cuando decimos que este indígena aprendió a escribir, es porque también podemos nosotros analizar que anteriormente, pues, en otras épocas, en otras constituciones, pues no tenían las personas ese derecho de aprender a leer o a escribir. Solo el hombre, pues, que tenía los recursos, que tenía el dinero, ¿sí? Que tenía el apellido, pues era aquel que podía hacerlo, pero solo el hombre, las mujeres, los niños, los adolescentes no tenían ese derecho, pues, a aprender a leer y a escribir. Entonces, con este indígena pudo hacerlo mediante este medio, ¿no? Porque se crió con los curas, pues, lo cual pues le enseñaron esa actividad de escribir. El hecho de que él haya aprendido pues esa actividad de escribir, él escribió un libro, ¿sí? Titulado Nueva Crónica y un buen gobierno. ¿Por qué decimos una nueva crónica? Porque en ese libro, mediante dibujos, él iba a evidenciar, pues o evidenciaba, ¿sí? Todos los maltratos que sufría la población indígena, ¿no? Entonces, de esa idea de escribir ese libro, de mostrar mediante imágenes, mediante dibujo, lo que realmente pasaba con los pueblos indígenas, ¿sí? Entonces, para denunciar dicha situación, porque no se podía reclamar. Entonces, mediante ese medio, esa forma, él lo hizo, ¿sí? ¿Cuál era la intención de él? Pues la intención de él, pues, era, mediante este libro, proponer o dar a conocer al rey de España, pues
una convivencia pacífica, una convivencia basada en el respeto a la vida que hoy tenemos, ¿no? A la integridad de los indios, es decir, que no se margine ninguna clase social, sea indígena, sea mestiza, sea afro. Entonces, las diferentes clases sociales o los diferentes grupos y nacionalidades que tenemos, ¿no? Ellos ofrecían, o en ese libro, pues esa era la propuesta, ¿no? A cambio de entregarlo a los españoles, pues todas las riquezas que quisieran, ¿no? Entonces, miren la propuesta que ellos hicieron y las luchas que diferentes personajes históricos realizaron para obtener pues una mejor calidad de vida. Este personaje, Guamán, con la idea de escribir su libro y dar a conocer pues mediante esos dibujos el maltrato que sufrían los indígenas, pues su idea era presentárselo, entregarle el libro al rey, ¿sí? Personalmente. Pero su objetivo no fue cumplido porque él murió pues en el viaje, ¿sí? En el cual pues el barco naufragó. Entonces, miren que ese fue su propósito, escribir el libro, el cual lo hizo, y entregarlo de manera personal, porque muchas veces, pues, cuando uno delega funciones a otras personas, pues, muchas veces, pues, no se llega a ese objetivo. Entonces, debido a las condiciones que se vivían en aquellos tiempos, pues, él no confiaba en las personas y quería hacerlo, pues, personalmente, ¿no? Como nos pasa a todos en cualquier momento de la vida, pues que no tenemos confianza en todas las personas, ¿no? Entonces él lo quería hacer personalmente, pero lamentablemente no fue así. Entonces, a inicios de este siglo XX, este escrito fue encontrado en una biblioteca, entonces, donde se pudo evidenciar pues cada uno de estos maltratos, ¿sí? Que había sufrido pues la población indígena. En nuestro país hay diferentes movimientos indígenas, ¿sí? Tenemos los indígenas, los indios, los mestizos, los afro, que cada uno de estos grupos sociales pues tiene su historia, ¿sí? Tiene su eh, manera pues de haber luchado por hoy en día pues tener derechos y eh, obligaciones también, ¿no? Entonces, otro indígena muy importante que tuvo nuestro país dentro de estas demandas fue Fernando de Aquilema, ¿sí? A fines del siglo XIX, perdón, estuvieron orientados a pedir pues, una eliminación de diezmo, eliminación de impuestos por la iglesia, porque recordemos también que la iglesia era beneficiada por el Estado, ¿sí? Entonces, ellos ya no querían pues que la iglesia se siguiera beneficiando pues del Estado, sino que tuviera su propia independencia, ¿no? Las consecuencias pues también de esas demandas que ellos realizaban era la eliminación pues de los trabajos forzados sin remuneración. Entonces no era justo que ellos trabajaran en calidad de servidumbre y que no les dieran una remuneración justa. Sin embargo, no había en esos tiempos. Entonces, podemos darnos cuenta que en esos tiempos, cómo vivió la gente, es decir, son nuestras historias que ha tenido nuestro país, que han tenido cada uno de nuestros pueblos, lo que ha tenido que pasar, luchar para hoy en día, pues nosotros tener esos derechos y gozarlos, ¿sí? Porque hoy en día, pues sí, toda persona que tiene un trabajo, pues es remunerada, ¿no? Anteriormente no se hacía. No solamente Fernando de Aquilema fue un líder pues, de estas demandas que ellos hicieron para mejorar la calidad de vida, sino también fue Dolores Cacuango, pues quien también a principios del siglo XX también hizo la lucha por el derecho a la tierra, por la preservación pues, de la lengua quichua y asimismo también la educación bilingüe, que hasta nuestra actualidad pues sigue vigente en nuestro país, ¿no? Estas luchas indígenas también continuaron a lo largo del siglo XX en la procura pues de eliminar todas las formas de explotación y dominio.
y asimismo también lograr pues una igualdad de derechos bajo la adquisición de una ciudadanía. Si ustedes pueden darse cuenta, anteriormente no había esa garantía de derecho a la escuela, a la salud, al derecho a la expresión, y sin embargo hoy en día nosotros tenemos todos esos derechos. ¿Y en base a qué? En base a esos líderes que lucharon porque se cambiara un mejor estilo de vida para las personas. Entonces, miren la historia que nuestro país o que nuestros diferentes grupos sociales pues tuvieron que luchar para que hoy en día nosotros gocemos de esos derechos, ¿no? Entonces es importante conocer cada una de estas historias, cada una de estos personajes que dieron vida, alma y corazón para cambiar pues ese estilo de vida del que hoy día pues todos gozamos, ¿no? ¿Cuáles son las actividades de este tema? ¿Sí? Ustedes saben que de todo tema pues siempre hay actividades que realizar. Dentro de esas actividades a realizar, pues es que ustedes lean, ¿sí? Lean con mucha atención el tema ya en libro, pues ya hemos conversado, ¿sí? Ustedes en casa pues van a ser minuciosos a leer pues cada una de estas demandas que hicieron estos personajes y por las cuales también lucharon, ¿no? Entonces, ustedes van a escribir una conclusión pues, sobre la importancia de la organización indígena para la consecución de sus derechos. ¿Cuál fue esa importancia que ellos tuvieron por luchar, por mejorar la calidad de vida, porque no se diera más una explotación, ¿sí? En base a sus derechos, ¿no? Y asimismo, pues ustedes van a explicar con sus propias palabras qué piensa usted sobre la explotación de la población indígena en el Ecuador. Mínimo un párrafo de 5 líneas, pues es un criterio personal que cada uno de ustedes va a dar, ¿sí? Que va a dar, va a exponer, pues, en cuanto a lo que usted leyó y analizó acerca del tema, ¿no? Recuerden, pues, que estos temas son muy importantes para conocer, pues, la historia que ha habido de nuestros antepasados, ¿no? Y asimismo van a dibujar el mapa de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, ¿no? Entonces, ustedes pueden darse cuenta, son actividades muy sencillas que la van a poder realizar, ¿sí? Sin inconvenientes, ¿no? Porque va a ser solo pues un criterio personal de cada uno de ustedes en base a lo que hemos analizado en esta mañana, ¿sí? Y en lo que ustedes también puedan leer con calma ya más tarde, ¿sí? En lo que respecta pues a la consecución de las tareas, ¿no? Entonces, jóvenes, eso ha sido la clase del día de hoy. Espero pues eh, que ustedes analicen, lean y comprendan pues cada una de estas luchas pues que se hicieron cada uno de estos pueblos, ¿no? Entonces, muchas gracias, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Esperando pues la participación de cada uno de ustedes, ¿no?